Buenos días a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, igual. Ya, cansados. Un O con poco. ánimos de hacer algo. O con ánimos de hacer algo diferente este fin de semana. Ya no. Ya nada más quiero quedarme acostado. Ah, qué caray, hombre, no, hombre, arriba ese ánimo. Yo quería, comentarles o platicarles de, más bien dicho, hacerles, no, es, es como una propuesta, podríamos decirlo. Este, estaba pensando en realizar alguna especie de actividad extracurricular. Claro, esto no es, o sea, es para quien quiera, pues participar y así, ¿no? Pero, digamos, el enfoque de esta actividad sería como más relajada, más como para como de convivencia, o sea, va más en ese sentido, no tanto en el sentido académico, aunque siempre, digo, algo de que tiene, de lo que tiene bueno la historia es de que a todos le sacamos el dato, o a casi todos le sacamos el dato histórico, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿qué les parecería si se planteara algún tipo de actividad como esta, no sé, para el próximo viernes o el sábado, próximo sábado? ¿Les interesaría participar? ¿Cómo qué clase de actividad sería? Pues no sé, yo estaba pensando en hacer, no sé, como una tarde de Cahoots. Cada quien podría escoger un tema y proponer o hacer un reto para los que nos reunamos en la sala. O la otra idea o la otra actividad que pudiera hacer es, pues quizás hacer como una tarde de películas juntos, es decir, ver la película, pero digamos, en el lapso en el que corre la película, pues ir haciendo comentarios, ¿no? Aprovechando los chats y estas cosas. Entonces, pues es lo que hasta ahorita se me ocurre. No sé si a ustedes les gustaría hacer algo más o se les ocurre algo más, pues adelante, están abiertas las sugerencias, ¿no? Suena interesante. A mí me gustó la idea de Kahoot. A mí me gusta la idea de las películas. Podríamos incluso hasta verlos olvidados. Sí, pues el chiste es ver una película, así, bueno, tener como una propuesta de unas 3 películas y la más votada la vemos, ¿no? Y la comentamos. Claro, también digamos, lo divertido de esto, pues es que, bueno, yo igual los temas pues son diversos, ¿no? Pero, pues cada quien puede hacer una propuesta de juego, ¿no? O de tema a tratar en el Kahoot. Entonces, digamos, esas son las dos opciones que se me ocurren de momento. No sé ustedes qué otras opciones pudieran ocurrírseles, ¿no? Pero bueno, piénsenlo, ¿qué será como pues ¿cuándo tenemos la próxima clase? ¿El miércoles? No, el El martes. martes, sí.
Ok, entonces el martes podríamos retomar el tema y más o menos ya elegir alguna de las, por ejemplo, de estas dos propuestas, o si hay otra propuesta más, pues ponerlas a votación y pues reunirnos, ¿no? Digo, salir un poquito de la cotidianidad de las clases y así, ¿no? Entonces, digo, es algo que se me ocurre que podríamos hacer. E incluso podríamos también, no sé, invitar a otro profesor, a alguno de los otros profesores, quizás otro grupo, no sé, hacerlo. También depende de cómo vean ustedes cómo se sientan más a gusto. El chiste es que estemos tranquilos, la pasemos bien, convivamos un rato, salgamos de la rutina y así, ¿no? Entonces, pues piénsenlo y retomamos el tema el próximo martes. ¿Les parece bien? Sí, yo creo que pues, es una buena idea, a ver a qué acuerdo llegamos acá. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la sesión de hoy. Vamos a iniciar la grabación de la sesión de hoy. Entonces, déjenme comparto la pantalla. Ya más o menos hablamos un poquito de Carlos Martínez y su obra. Y bueno, entonces ahora vamos a enfocarnos en el texto. Entonces, el texto se llama pues, Desafíos del Regional, como bien había comentado, es la transcripción de una conferencia. Dejen de todas formas, les comparto el link para que tengan acceso. Y bueno, entonces, perdón. Martínez Assad nos habla primero pues del espacio de estudio, ¿no? Creo que voy a tener que apagar mi cámara porque la señal como que está inestable. Entonces, pues va a tener que ser sin cámara. Perdón. Entonces, tenemos el espacio, nos habla primero del espacio de estudio. Y en este espacio de estudio nos habla o nos dice que es importante la interdisciplinariedad. ¿Por qué es importante la interdisciplinariedad para Martínez Assad en los planteamientos o dentro de los planteamientos de la historia regional? Recuerden que pueden usar el chat también, digo, si no quieren... Porque al abordarse desde diferentes disciplinas el mismo problema se puede llegar a, digamos, a conclusiones más complejas y más elaboradas. Sí, y además, digamos, pues para hacer como una integración también digamos, sí, dar como una explicación o una interpretación más incluyente, ¿no? Y bueno, también, pues, digamos, para la definición del territorio y de observar los factores del medio y geográficos y esto, pues obviamente la geografía es importante, no solo la geografía física, sino también la geografía humana,
la economía, la política, la demografía, el aspecto, la parte esta, del desarrollo cultural, etcétera, ¿no? Entonces, para Martínez Assad la interdisciplinaridad es fundamental a la hora de hacer historia regional. Y uno de los principales problemas para él es cómo construir este espacio de estudiar. Aquí me llama mucho la atención porque, si se fijan, Martínez Assad habla o define, digamos, aborda este problema de diferente manera que los textos que hemos leído anteriormente. ¿Qué es lo que plantea Martínez Assad con respecto a cómo construir ese espacio que se va a estudiar? ¿Sí, Emerson? ¿Tienes cerrado tu micrófono, Emerson? No sé qué. Ya, por fin. Sí, es que le estaba picando a que se activara y no se activaba. Pero ya. Este. Sí. Bueno, lo que menciona por ahí Assad es que es un enfoque que, pues, bueno, al menos a mí me pareció, pues, como que acertado, ¿no? Porque mencionaba, bueno, precisamente creo que ahí viene en esa cita que podemos ver aquí en el mapa, pues se resume muy bien, ¿no? El espacio a estudiar es el que se va construyendo en el transcurso de la investigación. O sea que, pues, el investigador, perdón, en este caso, pues el historiador, es el que plantea, o mejor dicho, propone una zona delimitada sobre la cual, pues, va a realizar su estudio y conforme va desarrollando pues va pudiendo enfocar y delimitar aún más la región que está estudiando. Entonces, yo creo que tiene que ver con también el concepto o la idea que hemos estado viendo sobre el comprobar o justificar la selección de una región para estudiar, que no me acuerdo en cuál lectura vimos esta idea, pero lo mencionaba por ahí otro autor sobre la necesidad de justificar la existencia de cierta región, obviamente mediante el estudio de esta y la aportación de ideas y bueno, de todas las ideas que se puedan obtener producto de esta investigación. Entonces, pues yo creo que la propuesta aquí de Assad, pues sí, yo creo que es mucho, bueno, facilita las cosas, pero mencionaba por ahí, bueno, esto es un pequeño, pues, spoiler, ¿verdad? La lectura de Miño, pero Miño mencionaba por ahí que si bien ideas como esta pueden, pues, como facilitar las cosas para las ciencias sociales, o bueno, la historia en este caso, pues también pueden generar dificultades porque pueden hacer que esto genere una muy amplia distinción entre las diferentes investigaciones que haya, y esto, pues, a su vez puede provocar problemas al momento de intentar comparar investigaciones y sobre todo comparar regiones, porque todas se van a ver delimitado bajo diferentes premisas dependiendo de lo que haya seleccionado el historiador. Entonces, bueno, pero yo creo que eso ya lo podemos discutir más adelante. Pero bueno, la idea es esa, que pues uno como investigador es el que decide o delimita, no decide, sino que delimita, obviamente tomando en cuenta ciertos parámetros, cuál es la región que se va a estudiar, y conforme se desarrolla la investigación, pues se va justificando y delimitando aún más, pues, esta región. Sí, en efecto, digamos, esta visión o esta metodología que plantea Martínez Assad pues es un poco más accesible, como dice Emerson, en donde el espacio, pues, de acuerdo a las fuentes, de acuerdo a los planteamientos del investigador y de acuerdo a cómo se va desarrollando la investigación, también se va delimitando la región, ¿no? O va tomando las características que la van a conformar, que la van a definir. Sin embargo, digamos, aquí como que cae o caería en
precisamente las críticas que hacen tanto Aguirre Rojas en su texto sobre las contribuciones de la escuela francesa a la historia regional, y también como Miño también lo señala, ¿no? De hecho, Miño hace críticas bastante fuertes con respecto a los métodos de la historia regional. Entonces, aquí pues ya digamos, estos cuestionamientos pues digamos nos ayudan a problematizar el concepto y nos da cuenta de que pues dependiendo también del marco o de los autores a los que elijamos para sustentar la existencia de nuestra región de estudio, pues son digamos, el procedimiento que vamos a utilizar para ir realizando la investigación. Ahora, también hay que estar conscientes de que, o sea, estas delimitaciones teóricas, metodológicas de las regiones, pues como vemos, o sea, hay mucha gente o hay muchos, como visiones sobre cómo debiera de formarse las regiones, de si existen o no existen, de cómo hay que conformarlas o cómo hay que definirlas para su utilización en la investigación. Hay también muchas opiniones de lo que es y lo que no es una región. Entonces, pues sí hay que estar o tener, si nos vamos a animar o vamos a irnos por esta parte de la aplicación de la historia regional, pues sí tener bien claros qué autores vamos a utilizar y cuáles son los fundamentos, o sea, tener fundamentos para poder delimitar y defender que lo que estamos utilizando, lo que estamos proponiendo, lo que estamos estudiando es una región, ¿no? Entonces, de ahí la dificultad o lo problemático de la utilización de este concepto de región. Pero bueno, entonces, para Martínez Assad, pues no hay como tanta vuelta, ¿no? O sea, las fuentes y el problema a estudiar te van a dar o van a delimitar por sí solos esa existencia, van a demostrar la existencia de esa región. Aunque aquí para Martínez Assad también hay algo importante, porque sí distingue, por ejemplo, de la historia discute con Luis González la historia de... Ok, gracias, Dania, por el aviso. Pues sí, son cosas que pasan, dile que no se preocupe. Que en cuanto pueda alcanzarnos, pues adelante, ¿no? Y si no, pues puede consultar el video de la sesión. Entonces, no hay ningún problema por eso. Sí, o sea, de que no es solamente el estudiar, como decíamos, el estudiar un pueblito o una ciudad o así, y ya por eso se está haciendo historia regional, o sea, no. Para él, las pruebas o los indicios de que se está haciendo historia regional es porque estos estudios de localidades o de estos espacios van a contribuir a entender el devenir nacional. Es decir, en contraposición a estudios, digamos, del corte oficialista. Por ejemplo, él les comentaba, sobre todo se ha enfocado
en el estudio de la revolución y la postrevolución. Este acontecimiento pues ha sido utilizado, digamos, en el discurso como el sustento histórico del partido que estuvo en el poder durante 80 años, ¿no? 70, 80 años. Entonces, digamos, en ese sentido, la construcción de ese discurso nacional va a estar sustentada en ese, o va a tener ese fin, ¿no? Como este efecto homogenizador y de que la revolución nos hizo justicia a todos y ensalzar a sus héroes o a sus protagonistas, dejando de lado los procesos en espacios o a escala más pequeña, ¿no? Y dejando de lado también figuras que van a articular de manera distinta estos espacios, como en el caso de Garrido Canaval. Disculpen, en la sesión pasada le puse Carlos, no es Carlos, es Tomás Garrido Canaval, y otros caudillos y caciques que van a tener su protagonismo en esta época, ¿no? Y bueno, entonces para él un elemento importante es que estas partes o estas historias en una escala micro ayuden a entender y a cuestionar y digamos, a cambiar estas visiones homogenizadoras del discurso oficial, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues como les decía, el construir un espacio, digamos, a la hora de construir el espacio a estudiar, no vamos a retomar, o no es retomar una entidad, ¿no? Un pueblo, una ciudad, perdón. Nos habla también de coincidencias con la microhistoria italiana. Pero aquí, por ejemplo, digamos, la microhistoria italiana, hay dos cosas, ¿no? Una es, dos formas en las que puede entenderse la microhistoria italiana. Una, en cuanto a, digamos, el estudiar la visión particular o la visión de un sujeto y de allí, digamos, extrapolarlo al ambiente macro, digamos, hacer como estudios de caso. Y sin embargo, también se refiere al estudio de regiones o de espacios más pequeños, ¿no? Sin embargo, para él, digamos, lo ayuda, digamos, a establecer un poquito también la diferencia entre lo que plantea Ginsburg en esta propuesta de la microhistoria y lo que plantea Luis González en esta otra propuesta que hace de la historia matria, ¿no? Y bueno, aquí nos habla o nos pone el ejemplo de Antonio Gramsci, ¿no? De Antonio Gramsci, que a partir de pues todos los ensayos y los estudios que hace durante su encierro durante el régimen fascista, va a entender pues las características de sus compatriotas, ¿no? de la nación italiana, que va a estar pues muy fragmentada, o como más bien dicho, va a presentar aspectos muy plurales, muy diversos, que le van a dar pues características particulares a ciertas áreas de la nación, ¿no? Y digamos, así es como distingue características muy particulares o muy peculiares en la Italia del norte y en la Italia del sur, por ejemplo, o en otros espacios como Roma o como el Vaticano, o así, ¿no? Entonces, digamos, el retomar
estos planteamientos de la microhistoria italiana le va a permitir a Gramsci realizar este trabajo, ¿no? De esta parte de cómo se construye el espacio de estudio, ¿alguien tiene algún otro comentario o quiere hacer alguna aportación? ¿Alguna duda? ¿Sí, Emerson? Sí, otra cosa por ahí que aparecía y que, bueno, creo que también es, pues, importante, digo, sobre todo tal vez para la metodología, ¿no? Era lo que mencionaba Asad sobre como no confundir lo que podría ser una monografía con historia regional. Porque, bueno, creo que menciona algo que, bueno, creo que sabemos que, pues, bueno, tal vez a este punto, pues ya todos como que lo asimilamos, ¿no? Que no se trata, pues, como de tomar una zona, ¿no? Y únicamente, pues, arrojar datos, ¿no? Arrojar información, sino que, pues, sí hace mucho énfasis el autor en que, pues, sí se debe de llegar a cabo, pues, una estructura sobre esta investigación, de tal manera que pues se pueda llegar a comprobar lo que se está estudiando, que en este caso pues sería la región. Y pues creo que igual que muchos autores pues que también hemos leído, pues sí como que hace énfasis en la importancia de comprender la historia regional para comprender pues, lo que puede ser una historia más general, o en este caso como la llama una historia nacional. Entonces, creo que es algo también que pues, hemos visto, como, digo, como lo he dicho, en varios autores, y que puede ser pues, como una especie de, tal vez, método pues, inductivo, ¿no? E ir como de lo particular a lo general, para llegar a una comprensión más amplia. Entonces, pues creo que esos dos aspectos son importantes porque, pues, como que sí resaltan la importancia de pues, la historia regional para comprender a un nivel macro lo que es la historia que puede ser de una nación o una historia incluso universal, como lo mencionaba no me acuerdo qué autor, creo que es el autor de la lectura pasada, antepasada, no lo recuerdo bien, pero bueno, la lectura en la que mencionaba el ejemplo del mar Mediterráneo, que sí que se menciona que sí podría ser de utilidad incluso para la historia pues, universal, ¿no? Porque bueno, digamos que si hay una especie de jerarquía en la que la historia regional ayuda a comprender la historia nacional y las historias nacionales ayudan a comprender la historia universal, pues bueno, tiene sentido que contribuya a la historia universal. Eh, pero bueno, sí, bueno, creo que eso es importante. Nada más quería pues, comentar eso ahí, porque pues digo, creo que sí es como eh, algo que a veces olvidamos, ¿no? Que no se trata pues únicamente de arrojar información y ya, ¿no? Eh, y pues, sí, digo, también se mencionaba por ahí una referencia, creo que era Bloch, que habla sobre la importancia también de la escritura universal, si le podemos decir así, como para que pues los trabajos de investigación históricos pues no lleguen únicamente a los historiadores, ¿no? Que creo que también es o debería de ser el objetivo de los historiadores, no ser leídos únicamente por historiadores, porque en este caso pues el campo de personas que nos van a leer o nos leerían pues sería muy pequeño, ¿no? Entonces, de eso también es algo por ahí que mencionas, que pues creo que también es muy importante, ¿no? Digo, nosotros todavía no somos historiadores, obviamente, pero pues creo que también es algo que olvidamos a veces, que pues la idea es que no lea todo el mundo, no nada más los historiadores. Y bueno, ya nada más quería como abarcar esos tres puntos que creo que son muy interesantes, porque creo que son buenos aportes a lo que hemos estado viendo, o complementos también a lo que hemos estado ya platicando en estas semanas. Sí, pues esos son temas, son puntos muy importantes. Sí, digamos, el hacer historia regional y cualquier otro tipo de historia, creo yo, es esto, o sea, no solamente como dices, no es una recolección de datos solamente, sino que si bien digamos, esta información, estos datos van a sustentar la interpretación que haremos,
pues tiene que haber un proceso de análisis, ¿no? Tiene que haber un proceso de problematización de lo que se está estudiando, del tema que se está estudiando. Si no, pues sería solamente que haríamos en esto, ¿no? En una recolección de datos ordenados y demás, que pueden construir un discurso, un relato, pero pues que se quede solamente en eso. Y bueno, eso por un lado, esto haciéndolo o viendo, yéndonos a la parte como más simplista, ¿no? Pero se puede caer en lo contrario, que es también lo que menciona Emerson, de tener un lenguaje o un nivel de análisis así como que súper complicado que duele la cabeza de empezar a leer los textos, ¿no? Sí, uno de los objetivos es y tendría que ser pues, la difusión, ¿no? Yo entiendo que hay algunos textos, como por ejemplo las tesis, o algunos artículos que vayan encaminados a pues, revistas científicas que deberán tener como pues un nivel de estructuración de ideas así un poquito más complejo. Sin embargo, tiene que haber también digamos, dentro de, digamos, el chiste ahí es explicar la parte compleja de la investigación y de los planteamientos y del análisis y de toda esta cuestión teórica, metodológica y demás, de una manera sencilla, o sea, de una manera que sea clara, que sea directa, que cualquier persona la pueda entender. Y, digamos, ya si somos así como muy versados en la escritura, pues tener herramientas narrativas es importante también, ¿no? Entonces, de hecho también lo decía otro de mis profesores, los historiadores tendríamos que leer mucha literatura también, ¿no? Literatura, poesía, la narrativa de las novelas y demás para poder estructurar el discurso de esta manera, ¿no? Y que sea, digamos, tener o echar mano de estos discursos narrativos para poder hacer llegar nuestros mensajes, ¿no? Esto es importante también. Y también Martínez Assad lo menciona. Bueno, entonces avanzando vemos también él habla de tradiciones. Habla en esta parte de hacer historia de los grupos subalternos o que gran parte de estas historias regionales se ha enfocado o las contribuciones se han hecho a partir del estudio de los grupos subalternos. ¿Qué son los grupos subalternos? Pues las minorías, bueno, los grupos considerados como minorías o poco estudiados o Los incluso a veces grupos, comunidades muy pequeñas, ¿no? Incluso casi individuos en ocasiones, de un son, alcance limitado. Ay, perdón, adelante, sí, Ronnie. son como grupos que no están directamente o realmente en el poder, es decir, por eso el hecho de subalterno, como un subalterno en el ámbito militar, pues aquí no está directamente en el poder. Puede tener una cierta participación, pero no directa. O Exacto. incluso son grupos de personas que la verdad nunca nadie se ha preguntado por ellas y no tienen un registro histórico. Son de que, pues existen, pero no da interés. Sí, estos son los grupos subalternos. Estos grupos subalternos los podemos encontrar pues, en muchas partes, ¿no? De hecho, por ejemplo, pero bueno, quienes han incursionado más o quienes han desarrollado más esta perspectiva o estas metodologías para los estudios de los grupos subalternos son los historiadores o los
sí, los historiadores y los sociólogos, antropólogos de la India, por ejemplo, al ser precisamente digamos, son todos estos pueblos, hablando de generalidades y de ligándolo con el espacio geográfico y en el contexto del imperialismo, son todos estos pueblos a los que, por ejemplo, les han explicado su historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ciudades o espacios como la India, como África, como Asia, Sudamérica y demás, han sido, les han dicho su historia, ¿no? Les han contado su historia, les han dicho, no, pues el devenir histórico de su pueblo es así, 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 ¿no? Y digamos, las propias interpretaciones o las voces de los protagonistas de esos, o de los herederos de esos procesos, pues no han sido tomadas en cuenta, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues esto es lo que nos han dicho que somos, ahora nosotros vamos a decir que somos, ¿no? Cómo nos asumimos y cómo vivimos o cuál es nuestra visión sobre esos procesos históricos. Entonces así, por ejemplo, les decía, en estos espacios que habían sido dominados por pues, la visión occidental, y que les habían explicado cómo era todo en algún momento, van a promover o van a alzar su voz en este sentido, ¿no? Pero, digamos, viéndolo aquí en nuestro espacio y digamos, esta cuestión de la subalternidad, se puede aplicar también, o se podría aplicar también a otros sujetos que, como decía Ricardo también, no han sido tomados o no han sido tomados en cuenta por el relato histórico, ¿no? En este caso, pues podría ser pues la infancia o los niños, algunos sectores obreros, las comunidades originarias, en algún momento también las mujeres que han sido como invisibilizadas del relato histórico, algunas otras minorías raciales, étnicas, o ya hablando también en el ámbito de las identidades, pues también los grupos de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, y que también están proponiendo y están construyendo sus propias narrativas, ¿no? Entonces, estos son en efecto los grupos subalternos. Aquí Martínez Assad nos refiere dos casos o dos ejemplos en particular. Uno en Brasil y uno aquí en México. ¿Alguien quiere ampliar un poquito el comentario sobre estos dos ejemplos y cómo es que Martínez Assad los retoma? ¿No se acuerdan de estos dos ejemplos? La verdad, yo no me acuerdo en qué parte venían. Es en esta parte donde habla de, por ejemplo, de estas como fricciones que hay de ciertas comunidades con los gobiernos federales o nacionales.
En el caso de Brasil es una comunidad que, digamos, el gobierno o el discurso del gobierno brasileño es el de pues, llevar el progreso y mejorar las condiciones de vida o sea, digamos, cambiar o intervenir en la comunidad. Y esta comunidad en Brasil, pues va a resistirse, ¿no? O sea, no va a estar de acuerdo con los planteamientos con lo que quiere hacer el gobierno brasileño y va a haber resistencias, va a haber ahí conflicto. Lo mismo va a suceder acá en el caso de Tomochic en Chihuahua, en donde, digamos, esta historia o esta rebelión tiene que ver, creo que con aspectos religiosos, si no mal recuerdo. Hay una rebelión de un pueblito, bueno, de eso, de hecho, Tomochic es un poblado en la serranía chihuahuense. Sí, chihuahuense, iba a decir chihuahueño, pero no, así se enojan, chihuahuense. Entonces, digamos, y bueno, estos grupos que a lo mejor pues son, digamos, son rebeliones en espacios pues un tanto más pequeños, que probablemente pues van a ser como, o pudiera considerarse que no tienen tanta importancia por o que son casos aislados, digamos. Los estudios de estos casos van a conectarse con un contexto más, pues más grande y van a precisamente a tener esto que es a cuestionar digamos, la historia oficial y a contribuir a el entendimiento de ese fenómeno o de ese proceso determinado, ¿no? Perdón. Y luego, por otro lado, pues hace una distinción entre la microhistoria y la historia regional, que era también algo que ya nos estaba comentando Emerson, y nos habla de diferencias en el aspecto metodológico. En ese sentido, nos habla pues igual de González y González, y nos dice que para él los planteamientos o las contribuciones de González y González van en el sentido de que en la historia regional mexicana, como él la ha entendido, tenemos una región determinada que entra en contradicción con el centro político administrativo nacional desde donde se ejerce el poder. Entonces aquí digamos está la relación también con lo subalterno, ¿no? De hecho, en ese sentido, ¿no? En que generalmente, como sabemos, estas relaciones de poder pues se establecen de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, son horizontales. Y en ese sentido, pues es la contraveniencia o el cuestionar a ese centro político administrativo, ¿no? Y, perdón. Por otro lado, él nos dice que las diferencias del aspecto metodológico entre la microhistoria y la historia regional, pues tiene que ver con la perspectiva y con el impacto de estos planteamientos, ¿no? Y pues nos dice que en términos metodológicos se trata de contar una historia que corre en dos líneas paralelas que se alargan en el tiempo, impuesto por el propio movimiento, seguido por el acontecer nacional, pero son dos líneas que no se tocan salvo en las coyunturas que redimensionan los dos niveles, ¿no? Entonces son estos momentos de conflicto, estos momentos pues sí, de conflicto que van a hacer que estos dos
estos dos estadios o estas dos líneas históricas se crucen. Y por otro lado, también se concluye que la historia regional demuestra la heterogeneidad del país en contraposición con el discurso oficialista. Entonces, para él podemos decir que una parte importante de las contribuciones de la historia regional es precisamente esto, el ver que no todas las partes van a ser iguales en la conformación de la nación, y que cada parte tiene sus particularidades, pero que la suma de todo esto ayudan a explicar o a definir el todo, ¿no? ¿Algún otro, algo más que quieran agregar al estudio o a lo que plantea Martínez Assad? Pues podríamos decir que es un enfoque bastante maduro y bastante bien planteado del tema de la región. Quizá de los mejores que hemos visto ahorita. Sí, pues Martínez Assad es, digamos, sí ha hecho o es uno de los pues de los mayores exponentes de este tipo de este tipo de investigación, de este tipo de metodología. Él nos pone, de hecho, ahí en gran parte de su conferencia, nos pone varios ejemplos, ¿no?, que él observó y varios casos que él estudió con respecto a este periodo que les comentaba de la posrevolución, ¿no? Y ve, pues sí, cómo las particularidades de la aplicación de lo que se entendía por revolución, o sea, de los preceptos de la revolución y de la forma de organizar los estados después de la revolución, pues va a ser, digamos, va a tener ciertas características en cada, o en estos espacios que él menciona, por lo menos, ¿no? Entonces, y si se fijan, esta temporalidad, pues como que ha sido también como muy poco abordada en Nuevo León, es decir, digamos, están los trabajos de Óscar Flores, que digamos, él como que se enfoca más en tratar como de explicar, pues sí, el contexto revolucionario, en los principales como líderes aquí, o cómo llegó la revolución a Nuevo León, pero no sé si podríamos tomarlo o retomarlo como un caso de historia regional, dadas las características que lista aquí Martínez Assad. Y bueno, yo pienso que, digamos, la problematización de este periodo también está como pendiente, ¿no? Ay, disculpen. Bueno, entonces, una vez ya, digamos, como dicho que de acuerdo a Martínez Assad y a los otros autores que hemos estado viendo, ¿qué ejemplos tendrían ustedes o qué ejemplos han leído de historia regional, de historias regionales? Una vez que ya sabemos, o ya sabemos sabemos las características de la historia regional y de lo que no es historia regional.
Pues creo que hasta ahora de lo que hemos tenido en lecturas no hemos leído mucho de historia regional, a menos que yo recuerde. De los textos que son más emblemáticos de la historia regional, es que no me acuerdo muy bien, se incluye ahí también el queso y los gusanos de Ginsburg, ¿no? Sí, ese sería pues sí como Es que sería otro caso. es que creo que se lo íbamos a manejar en medieval, pero, digo en medieval, en historia moderna, pero más allá de eso no estoy seguro de que otros textos hemos visto con historia regional. Maestra, yo acabo de leer, bueno, hace 2 meses yo creo, la Constitución de 1857 y el noreste mexicano del maestro Artemio Benavides Hinojosa. Entonces, y de Pedro Torres Estrada, aquí tengo el libro a la mano y sí toca como que temas ya más regionales sobre el noreste, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, sobre la región. Sí, ese puede ser un buen ejemplo. ¿Alguien ha leído algo más, por ejemplo, de la zona citrícola, pues no sé, historia de Nuevo León o algo así, ¿no? Bueno, yo tengo aquí un libro que está a medias, maestra, que no lo he terminado de leer, de Antonio Peña Guajardo, que se titula Santiago Vidarro y la Confederación Sureña. También toca mucho el tema regional. Sí. Yo tuve que leer hace como un año, no me acuerdo el nombre, está bien largo, pero era la historia real de 14. Era en sí toda la región, cómo se había desarrollado y los alrededores de las minas, las ciudades, más bien los pueblos. Y además tuve que leer una tesis sobre un grupo subalterno, pero mencionaban cosas sobre la región, la historia regional, no ahí mismo de Real de 14. Muy bien. Y pero entonces, ahora, si también comentamos que la historia regional pues no se circunscribe a las delimitaciones geopolíticas, ¿podrían ustedes decir que entonces en efecto o bueno, cuáles serían como los argumentos para decir, bueno, esto es historia regional? Yo diría que un estudio sobre un espacio que ya está previamente delimitado y que tú ya previamente sabes por qué está delimitado, o el texto mismo te está explicando o te irá explicando por qué qué características coinciden como para que se le considere no quiero decir una región, sino un espacio, un área que se entiende. Diría un ejemplo de la zona citrícola, de un estudio sobre el área citrícola, pues una persona ya infiere por qué el área citrícola es una región. Pero si el propio estudio menciona el por qué es una región y presenta argumentos, además de su investigación, para mí eso podría ser un estudio sobre una región. Más allá de su tamaño, porque a mi punto de vista también se puede hacer un estudio de una región en Sudamérica que pueda abarcar varios países, las Amazonas, por ejemplo. Muy bien. Sí, Miguel Ángel. Me parece un poco complejo y choqueante esto que plantea, porque si vamos yéndonos por capas, pues una región es parte de, bueno, una región puede formar parte de una entidad nacional, entonces podría ser que todo lo que es historia de esa región en cierta forma también es historia de una nación, ¿no? Sí. Sí, de hecho, ese es, digamos, también uno de los fines de la historia regional, ¿no? El contribuir al explicar el todo, en este caso el todo sería la nación, a partir de sus elementos, ¿no? Que serían, pues, en este caso, a lo mejor,
y es que no quiero decir que a partir de esos estados, porque pues eso sería caer precisamente en esta parte de como minimizar o de estas críticas que se hacen de decir, bueno, una región no es un estado. Entonces, en ese sentido, pues sí es, digamos, ahí está la complejidad, ¿no? de los estudios regionales. Sin embargo, por ejemplo, digamos, uno de los argumentos que podríamos decir para, o podemos poner para decir que estamos leyendo que este texto es de historia regional o no, es, bueno, es una región predefinida, como nos han dicho Van Jong, por ejemplo, de decir, bueno, esta historia ya es, perdón, esta región tiene ya características predefinidas, es una región histórica, como también hemos visto también esta parte o este concepto de la región histórica, de que ya ha funcionado, o sea, tiene sus propias dinámicas a partir digo, ya en un periodo de tiempo. Vemos también o vemos también que existen elementos como para de estos elementos de las regiones focales, no, nodales, lo que estamos viendo de los embudos y la olla de presión, es decir, bueno, están estos elementos que articulan la parte económica y los mercados y que además tiene el componente cultural y demás. Entonces, ahí podríamos hablar también de un texto de historia regional, ¿no? O si por otro lado, como menciona aquí Martínez Assad, este proceso o la explicación o el tratamiento que se le da al problema nos ayuda a ver la diversidad o la pluralidad de ese todo, ¿no? De ese conjunto como más general. Ay, no sé si me estoy dando a entender con esto que estoy diciendo. Como que creo que me falta como claridad en la exposición un poquito. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? El ir tratando como de, pues, juntar o bueno, identificar las características que hemos estado conociendo o que hemos estado leyendo sobre lo que es una región, ¿no? Y estar atentos también, pues, a lo que no es una región. Entonces, no sé si me explico en este sentido. Bueno, por último, pues nos queda el texto de Manuel Miño, que hace cuestionamientos importantes a estas metodologías o estos planteamientos de la historia regional. Ya Emerson nos comentaba algunas cosas. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Quién es Manuel Miño? ¿Han leído textos de Manuel Miño? Aparte de yo no he leído ningún otro de ese autor. No. ¿Puedo hacerles una pregunta? Nada más así como para ir sondeando cómo van, o bueno, más bien dicho, cómo se abordan estos periodos.
Para la historia de la colonia o del periodo colonial, ¿qué textos son los que, o qué autores son los que están leyendo o que leyeron? Bueno, Ay, actualmente... ay, caray. ¿eh? No, dale, chavos. Es que, Pues, ay, bueno, bueno, ya. voy a buscar algo. Voy a No, buscar Este algo. semestre estuvimos adelante. viendo un poco de la historia virreinal con el texto de la nueva la historia, ay, ¿cómo se llama? Ese Nueva libro historia grande. del... ¿Qué? Nueva historia... Pues sí, es algo así como nueva Historia historia general, la nueva historia general de España, Sí. no sé, algo así es. A ver, gallinero, hable nada más uno, por favor. A ver, levanten la mano, por favor. La nueva historia general de México. Ok, pues ahí son muchos autores. De hecho, ahí viene un texto de Manuel Miño, entonces tuvieron que haberlo leído. ¿Sí, Carlos? El semestre pasado sí llevamos, maestra, lecturas sobre el México virreinal, no recuerdo los autores. Revisamos desde luego la conquista espiritual, los 7 mitos de la conquista, que fueron como 20. Y no sé, mis compañeros que me recuerden qué otras más cosas vimos. Miguel De Ángel. hecho, lo que estaba Sí, buscando. Perdón. Sí, Solo vimos Era rápido. Era Matwer Restal, el autor de los 7 mitos de la conquista. Ok. Ahora Miguel sí, ya está Miguel. hablando como Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya dejen hablar a Miguel. Miguel. iba a decir yo eso que dijo Galván. ¿Qué más podemos decir que no se haya dicho ya? Ok. Bueno, entonces, la base principal así es la historia general de México, o fue la historia general de México. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Otro texto así de Florescano, Cookie Bora, ellos no les tocó leerlos en... No. Diría que otro muestra de historia No. regional, pero no sabría decir si es historia regional. Sería Padre Mier este semestre, pero hasta ahí. No, es que digamos, los estudios del Padre Mier, pues no, o sea, son otra cosa, tienen otra metodología. Maestra, ¿y el leer Sí. artículos de historiadores cuenta? Sí, y también, digo... Yo hace poco leí otro librito que es Memoria de un coloquio propiamente de la colonización del noreste mexicano. Entonces sí son artículos que hablan de ciertos temas, ¿verdad? Pero dentro de la misma región y dentro del mismo tema de la colonización. Sí, híjole, ¿no? Entonces, pues sí, nos falta como ver algunos otros ejemplos ya así, digamos, como de la aplicación de la historia regional. Yo esto lo estaba pensando para la fase, pues para la fase 3, enfocarnos en textos de historia regional, en donde no solo se hable de Nuevo León, sino de un contexto un poquito más amplio, ¿no? Dado que nos situamos en lo que yo sí diría que el noreste es una región histórica, porque, digamos, a lo largo del tiempo han compartido estos 3 estados, estas 3 entidades, pues características geográficas, del relieve, del clima, culturales, de procesos económicos, de bélicos, políticos. Entonces, yo sí diría que, por ejemplo, el noreste es una región histórica y podríamos tomarlo, digamos, sustentar la existencia de la región a partir de este elemento, ¿no? Además de la articulación económica, como les comentaba, ¿no? Entonces,
y de los elementos geográficos, etcétera, ¿no? Que son parte de todo lo que hemos estado viendo que ayuda, digamos, a definir una región. Pero esto lo vamos a ver hasta la fase 3. Pero entonces, híjole, para ver otros ejemplos de cómo se han definido las regiones en otros espacios, pues bueno, yo les recomendaría, por ejemplo, buscar quizás darle una revisada a la producción de Martínez Assad, precisamente. El Laboratorio de la Revolución es uno de ellos. Está este otro de Sentimientos de la Región o algo así. Pues pareciera como que habría como que ver algunos otros autores para otras épocas. Digo, por ejemplo, es que Manuel Miño, por ejemplo, es un historiador que se ha enfocado mucho en los procesos económicos, pero sobre todo de la colonia, ¿no? Entonces, digamos, ahí es en donde yo lo ubico. Tiene pues textos bastante clave, bueno, bastante importantes en este periodo, y se me hizo curioso pues que escribiera sobre la historia regional y más que hiciera una crítica así como esta, ¿no? Pero bueno, ya ya me pasé de tiempo, de hecho. Solo quisiera no pasar de lado una cosita, un acontecimiento, además del 2, de que ya iniciamos octubre y demás. Entonces, terminamos la próxima semana. Hablamos de Manuel Miño y ya, digamos, como que terminaríamos esta parte, o esta parte. Y yo quisiera despedirme, o bueno, no, antes de irme quisiera no pasar de lado o dejar de lado la felicitación a nuestro cumpleañero de cuarentena, o bueno, de contingencia, que es pues Ricardo, según entiendo. ¡Ah! No funciona. Permítanme. Ya sé qué sucede. Y bueno, no sé si alguien más cumple años o cumplió años en septiembre. Yo retomé el dato de la encuesta que les compartí al principio del semestre. Ay, no funciona. Ya está. De la encuesta que les compartí. Y bueno, pues Ricardo, muchas felicidades. Espero te la hayas pasado muy bien. Así encerrados y todo, pero pues que hayas tenido un buen día, ¿no? Y si hay algún otro compañero que cumplió años en este mes y yo no me enteré, pues muchas felicidades también, ¿no? Gracias. Fue Galván. Feliz cumpleaños, Galván. Sí, el compañero está muy agradecido, yo lo sé. Aprende, Emerson. No había cumplido años. Yo no cumplo años hoy, una disculpa. Todavía estamos esperando los pasteles de fin de mes, pero bueno. En efecto, sigo esperando el pastel de fin de mes. Esa promesa siempre la intenté promover, pero nunca quisieron aceptarla. Se las llevo a su casa si quieren. Una rebanada. Bueno,
pues muchas felicidades, Ricardo. Les digo también, si hay alguien más que cumplió años en septiembre, pues muchas felicidades. Espero que hayan pasado un bonito día, aún con todo y lo que estamos atravesando. Traten de tomarlo del lado positivo, digamos, es un cumpleaños histórico. Ya tienen alguna otra anécdota que contarle a sus nietos. Y bueno, pues cuídense mucho. Piensen en lo que les propuse y me dicen el día martes qué decidieron, ¿sale? Para ponernos de acuerdo. Muy bien, maestra. Ok, maestra, gracias. Bueno, Gracias, maestra. cuídense pueden mucho, nos comunicarme. vemos la próxima semana. Igualmente, maestra. Que tenga lindo Hasta fin de luego, semana. maestra. Gracias. Hasta luego, maestra.